Respetadas colegas, apreciadas amigas, tengo el gran honor y privilegio de abrir la primera conferencia regional de las secciones de mujeres de los sindicatos del metal del sudeste de Europa. La conferencia, como podéis ver, cuenta con el apoyo de la Fundació Pau i Solidaritat de Cataluña y de la Fundación Friedrich Ebert. En nombre de todas vosotras, quiero agradecerles haber hecho posible esta primera conferencia. La igualdad de género es un avance de la civilización y es uno de los elementos que indican el nivel de democracia en una sociedad. Nosotras, las mujeres, lo que esperamos de la igualdad de género es que cuando buscamos un puesto de trabajo no esté permitido hacer ninguna diferencia basada en el género. También esperamos que haya iguales salarios por el mismo puesto de trabajo. El género, y particularmente el embarazo y la maternidad, no pueden ser un obstáculo para la promoción laboral. Hay un alto porcentaje de mujeres en el sindicato que son tradicionalmente miembros leales. Sabemos que los hombres dominan el sindicato, pero con nuestra presencia pediremos que los puntos de vista cambien, que estemos más presentes en los órganos de decisión, que nosotras mismas sigamos la implementación de la legislación teniendo en cuenta la igualdad de género. Las mujeres del sindicato han de insistir en que la total regulación de todos los estatutos y otros documentos siga criterios de igualdad de género. Es sabido que las mujeres son buenas negociadoras, son razonables. La política neoliberal en mi país influenció fuertemente la carga sobre las mujeres y contribuyó a su empobrecimiento. Esta política neoliberal facilitó la creación de una más baja clase social de trabajadores y trabajadoras con bajos salarios, con trabajos precarios o bien trabajando en el sector informal. Las mujeres están en el sector público, mayoritariamente en la enseñanza, la sanidad y el comercio. Tienen bajos salarios y con el tiempo tendrán pensiones más bajas. El SPMK ha ido planeando actividades relativas a la igualdad de género y la juventud desde 1992. Consecuentemente, en 2002 se estableció el Comité de Mujeres en el seno del Sindicato del Metal y fui escogida presidenta. Al principio solo participé en los órganos principales, sin derecho a voto, pero después de mucho luchar, gané el derecho a votar. A pesar de todo, creo que esto no es suficiente y que hemos de trabajar por una mayor actividad de las mujeres en el sindicato. El Comité de Mujeres del Sindicato del Metal participa activamente en la red de comités similares de todo Kosovo. Esta red organiza 17 ramas, entre las cuales está la nuestra. Sin embargo, las actividades de las mujeres resultan muy difíciles, porque con el proceso de privatización, los puestos de trabajo son inciertos para muchas de ellas, o bien se han vuelto redundantes. De esta manera, su actividad sindical resulta imposible. Según la legislación, en Kosovo no hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué tenemos en realidad? La realidad es diferente. A la hora de implementar la legislación, hay inequidad, particularmente en temas laborales entre hombres y mujeres. Y en esta competición, los hombres siempre tienen ventaja. Y las mujeres han de ir esperando otro anuncio de trabajo. Y otro, y otro. Dada la situación, las mujeres se ven obligadas a recurrir a la economía informal y a trabajar en trabajos que no les gustan. En este sector, ni pueden ni tienen suficiente coraje para sindicalizarse, porque en caso de actividad sindical, corren el peligro
de perder el puesto de trabajo. Como representante sindical, esposa, ama de casa y madre, afirmo que es muy difícil cumplir con todos los roles al mismo tiempo. Pero nosotras, las mujeres, nos consideramos fuertes y acabamos haciéndolo, particularmente cuando nos gusta lo que hacemos, aunque hayamos de dedicarle nuestro tiempo libre. Para mí la familia es lo más importante, pero además de la familia, estoy en el seno del sindicato. He estado ya por un tiempo muy largo y aún tengo suficiente motivación para trabajar en él y hacerlo lo mejor posible. De manera que he tenido que combinarlo todo, aunque sea difícil, ya que somos solamente unas pocas mujeres. En lo que concierne al nivel de salario, y por lo que yo sé, no hay una gran diferencia en los salarios entre hombres y mujeres. Tendrás el salario que figure en el contrato laboral que firmes. Pero las diferencias no son visibles en este momento. La actual situación en Bosnia y Herzegovina es que las mujeres trabajan mayoritariamente en hostelería y comercio. Pero en el sector real, en la producción, trabajan cada vez menos. Las mujeres están en la industria textil, pero en la del metal están cada vez menos porque es un sector en gran declive. Esta crisis no nos afecta solamente a nosotras como mujeres, sino también a todos los trabajadores y empleados. Soy testimonio de ello como representante sindical. Muchos trabajadores han perdido sus trabajos, incluyendo las mujeres. Algunos pueden salir adelante, pero otros no. Si observamos la legislación en los países de la región de los Balcanes, indudablemente la impresión es que todos los países tienen buenas legislaciones laborales. Es más, las leyes tienen estipulaciones que dan ciertos privilegios en la protección de las mujeres. Por ejemplo, a la hora de proteger a las mujeres embarazadas de trabajos duros, turnos nocturnos, etc. En general, desde un punto de vista legal, los hombres y las mujeres son totalmente iguales, incluyendo la accesibilidad a todo tipo de trabajos, horarios laborales, salarios, pagos adicionales, vacaciones. Sin embargo, el hecho es que en la práctica hay algunos abusos, de ahí que no podamos estar completamente satisfechos. No obstante, para poder mejorar su situación en nuestra organización y a nivel más alto, hay secciones de mujeres que trabajan duramente para construir una mejor situación para ellas en el seno de las relaciones laborales. Las secciones de mujeres han llevado a cabo muchas actividades y campañas, como por ejemplo la campaña contra el mobbing, o la de mejores condiciones de jubilación para las mujeres, o la que va en contra del trabajo en la economía informal. Estamos haciendo lo que podemos para poder incluir a las mujeres en los órganos del sindicato, de cara a que tengan mejor representación y para que puedan contribuir directamente a las actividades del sindicato. Como resultado, en nuestro sindicato, las mujeres dominan en el comité estatutario y en la junta auditora, por ejemplo. Además, cuando tienen lugar las elecciones y también durante las campañas, es nuestro objetivo conseguir que al menos un tercio de los candidatos de las listas sean mujeres. A pesar de todo, he de enfatizar que al margen de las obligaciones del trabajo, las mujeres aquí tradicionalmente tienen más obligaciones domésticas y, por tanto, muchas de ellas se abstienen de la actividad sindical porque no pueden prestarle suficiente atención.